Ahí está. Ya. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hablar nuevamente de las partes, pero voy a ver lo que me había comentado Cristian de la diapositiva, pero más que nada, algunas modificaciones que de lo que me mandó, era más que nada en cuanto a la legitimación, pero esto, primero sabemos que tiene que ser ejercida por quien sea el titular de derecho, o sea, quien tiene el poder para hacerlo, ¿ya? Y en la ordinaria y extraordinaria, las clasificaciones habíamos visto activa y pasiva, que también se relacionan en esto, pero ordinaria, ¿cierto? Va a ser a quien es el titular del derecho, y la extraordinaria cuando la ley lo faculta a actuar en nombre y lugar de otro. Y ahí, en la extraordinaria, ¿cierto? Veíamos los casos de los representantes, por ejemplo, si era un menor de edad, iba a ser su padre, iba a hacer si era un interdicto, ¿cierto? Su representante, ahí vemos que en este caso la ejercen ellos, ¿ya? Y habíamos visto, ¿cierto? La activa o la pasiva, que en este caso es el demandante, el demandado, dependiendo si se defendía, ¿cierto? Ejercía acción y en esa materia. Y el otro punto que era de la pluralidad de partes, o sea, de los terceros, aquí, ¿cierto? Que eran los terceros absolutos y los terceros relativos. Bueno, más que nada, esta clasificación es muy simple también, pero no tiene mayores complejidades. Y los absolutos eran simplemente que eran personas extrañas al juicio, ¿ya? Ellos son extrañas, no están ni estarán tampoco relacionados con el demandado, ¿cierto? El demandante, con ninguna de las partes. O sea, ellos siempre van a ser extraños para el acto jurídico que se genere en esta materia. O sea, son, como dice la ley, terceros absolutos. O sea, no van a tener participación alguna, ¿cierto? En el juicio y una clasificación que se hace esto. Y los relativos, ¿cierto? Eran los que pueden ser interesados, los que sean excluyentes, ¿cierto? Independientes, pero ellos son terceros relativos o que están interesados en parte del juicio, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Se va a distinguir entre el tercero, ¿cierto? Independiente, excluyente, coadyuvante, que es la clasificación que importa realmente aparte de los demás, ¿ya? Pero más que nada eso. Se, Muchas se, gracias, se ve, Cecilia. se Te escucha, pasaste. ¿cierto? Sí, se escucha perfecto. Sí, Muchas mi gracias cámara. por la aclaración. Ya, no, perfecto, no hay ningún problema. Ahí cualquier cosa me van comentando, porque como les digo, esto me lo había mandado la profesora, pero no sabía que habíamos hecho algunas modificaciones y todo, entonces probablemente me habían cambiado en antigua. ¿Ya? Pero ahí lo vamos viendo. Ya. Y ahora volviendo a cierto lo que habíamos quedado ayer, que era en el patrocinio, en el video que yo igual les mandé, eh, es súper bueno el video porque le explica eh, cómo se constituye este patrocinio como tal, ya hay cómo hacerlo a través de la página, ¿cierto? Del Poder Judicial y todo lo relacionado, y es súper importante. Pero que debemos entender, ¿cierto? Principalmente eh, cómo se define, ¿cierto? El patrocinio, que es un mandato por el cual las partes o interesados, ¿cierto? En un asunto encomiendan a un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, la defensa de sus pretensiones, ¿cierto? Ante los tribunales de justicia. Y esto se relaciona mucho, ¿cierto? Con la definición de abogado, que es del artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, siendo que son los abogados, ¿cierto? Los investidos para defender eh, los intereses, ¿cierto? De sus clientes, ¿cierto? Ante los tribunales de justicia. Acá es lo mismo. Entonces el patrocinio es necesario, ¿cierto? Contar con la asesoría, ¿cierto? Letrada en toda la tramitación de los procesos judiciales, o sea, claramente de un abogado, ¿ya? Y por eso es que se le encomienda, ¿cierto? Esta tarea. ¿Y qué es lo principal? ¿Cuál es el requisito del, del patrocinante? Es uno solo, simplemente tiene que ser un abogado, ¿cierto? Habilitado para el ejercicio de la profesión y que no esté suspendido, obviamente, para poder ejercerlo. Entonces, eso es más que nada. Este es el patrocinio, ¿ya? ¿Quién lo ejerce? Un abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión, ¿ya? Y dentro de esto, ¿cierto? ¿Cómo se va a constituir el patrocinio? Siempre, siempre en la primera, ¿cierto? Presentación de cada parte interesada en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal, ¿cierto? Deberá ser patrocinado por un abogado, ¿cierto? Habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Y qué es lo importante de esto, ¿cierto? El abogado, ¿cierto? Pone su firma, indicando, ¿cierto? Además su nombre, apellido y domicilio. Con la firma, ¿cierto? En el escrito se configura este patrocinio. Si vieron ustedes la demanda, el ejemplo de la demanda que le envié, ahí señalaba, ¿cierto? El abogado, al final, ¿cierto? Estaba la firma del abogado, ¿cierto? Entonces ahí se constituye. Y eso se relaciona con la ley 18.120, que ahí claramente señala esto, y que exige esto, que el abogado, ¿cierto? Ponga su firma, indicando, ¿cierto? Su nombre, apellido y domicilio. Entonces de esa manera estamos configurando el patrocinio. Por eso es importante que se constituya en la primera presentación, ¿cierto? Que se efectúe, ¿ya? Pero durante el transcurso, ¿cierto? del juicio puede este abogado sustituirse, puede cambiar, eso va a depender, ¿cierto? De cada parte, pero en un nuevo escrito que se presente, en la primera presentación que haga, nuevamente, ¿cierto? Se va a tener que constituir, ¿cierto? Este, este patrocinio, ¿ya? Hay diferentes formas en que se Perfecto. puede... ¿sí? Puedo hacer una consulta. Entiendo muy bien la diferencia entre patrocinio y mandato, que en el fondo vendría siendo patrocinio y poder, ¿cierto? Claro. Para efectos de solicitarlo, es muy común que se haga ambos juntos, no, porque no encontré ningún escrito que tuviera un patrocinio solo. Me imagino que no es, que es algo, que no es algo que ocurra que alguien tenga un patrocinio solo sin tener el poder, ¿verdad? No, es que tiene que ser el patrocinio Patrocinio y y el poder poder. para poder ejercerlo. O sea, es conjunto. Se hace la Ya. distinción de esto más que nada para entender los diferentes conceptos que haya, pero tiene que ser cierto el patrocinio y poder para poder ejercer. Más que nada porque lo hace a través del mandato, ¿cierto? Y ahí vemos el documento, ¿cierto? Donde lo firma ante una notaría, donde le señala las facultades, ¿cierto? Todas las atribuciones que va a poder ejercer, pero tiene que ir, ¿cierto? En conjunto con esto, ¿ya? Claro, mi pregunta Tiene es que ir, porque, conociendo un poco a la profesora, que le gustan los certámenes un poco prácticos, es muy probable que nos diga, no sé, pues, escriba un patrocinio o redacte un patrocinio, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que redactar un patrocinio y poder con las reglas que tiene también el mandato. claro. Pero si ustedes, por ejemplo, ahí tienen que hacer la distinción, si ella le está preguntando, patrocinio y poder, hay las dos, pero si solamente es patrocinio, ustedes se tienen que ir lo que hemos visto, es lo que vimos recién. La ley 18.120 señala, ¿cómo se constituye el patrocinio? Lo dice la propia ley, ¿cierto? En su artículo primero, bueno, en el apunte igual se lo agregué, el abogado, ¿cierto? Pone su firma indicando su nombre, apellido y domicilio. Con eso, ¿cierto? Se configura el patrocinio. La propia ley lo define, entonces de esa manera lo hacemos a ese punto. Entonces, si le pregunta eso a la profesora, ustedes van a tener que hacer la distinción si es que está pidiendo patrocinio y poder o solamente patrocinio, para que lo tengan presente en caso que sea una pregunta, a veces puede ser capciosa, para ver si esta distinción, ¿ya? Me queda perfectamente claro. Entonces la única diferencia sería que no se le entrega las facultades que nombra el mandato. Exacto, Sería, sí, exacto. mediante el presente acto, configuro patrocinio, mi nombre es Cristian Orellana Venegas, domiciliado en tal lugar, firma, y eso sería. Exacto. Bueno, ahí bueno, en la diapositiva está lo mismo. Individualizarse, ¿cierto? Nombre, apellido, indicar su domicilio y firmar la presentación. Nada Perfecto, más, te lo ¿cierto? Eso agradezco. se hace Sí, en la primera. me queda súper claro. Te pasaste, Jesús, gracias. Ahí les voy a mandar, bueno, en la demanda está igual les voy a mandar otro ejemplo para que los vean ustedes y pueden copiar lo mismo, si le hace eso para que los tengan de ejemplo, ¿ya? Y también, bueno, esto es cierto, hay algunas sanciones por incumplimiento, si el patrocinio no se cumple como la ley, ¿cierto? Propiamente señala que lo que provoca el escrito que presente, ¿cierto? El abogado no va a ser proveído, o sea que no va a ser resuelto o se tendrá por no presentado, ¿cierto? Para todos los efectos legales. Por eso es una sanción drástica en este aspecto, porque ya no va a tener, ¿cierto? El abogado, ¿cierto? Patrocinante, porque hay plazos también que se le otorgan para la presentación de este documento, y lo peor es que
no va a ser apelable, ¿cierto? No va a ser susceptible de recurso alguno. O sea, el abogado no lo hizo, no le dieron un plazo para hacerlo y no lo hizo, no va a haber recurso alguno y va a tener por desistido de todo. O sea, se va a tener por no presentado. Esa es la palabra correcta. Se va a tener por no presentado, ¿cierto? Su presentación. ¿Mm? Ahí la vigencia, el abogado, ¿cierto? Va a conservar en el patrocinio, ¿cierto? Mientras el proceso no haya un testimonio, ¿cierto? O no haya una manifestación de una de las partes, ya sea el demandante o el demandado, porque cada va a tener, ¿cierto? Su abogado patrocinante, diga que cesa, ¿cierto? Ese patrocinio. Si hay un documento que hasta ese momento va a llegar. Y si no, durante todo el proceso durará, ¿cierto? Hasta que termine. ¿Mm? Eso va a ser recurso, apelaciones, Corte Suprema, todo lo que tenga, ¿cierto? Va a durar todo el trámite del proceso desde que se inicia hasta el fin. Forma en que tenemos de terminar este patrocinio. Ahí tenemos primero, que bueno, aquí no está, pero igual se lo agregué en los apuntes, ¿sí? Lo primero es por el cumplimiento del cargo que se le ha dado, o sea, desempeñar cierto, la función que se le otorgó, o sea, eso es lo normal que termina el patrocinio, ¿ya? Inició el juicio, terminó, se resolvió todo, ahí termina. ¿Mm? Ahí es lo normal que debería suceder. Pero también tenemos otra forma que puede ser por la renuncia del abogado, ¿ya? ¿Y qué nos exige la ley? Tal cual como está definido ahí, ¿cierto? También del artículo primero, donde se define cómo se constituye y también cómo se renuncia. La renuncia, ¿cierto? El abogado patrocinante debe ser puesta en conocimiento del patrocinado junto con el estado de asunto. O sea, deberá indicarle, sabe, demandante, ¿cierto? La causa en este momento estamos en la etapa de prueba. Ahora yo voy a renunciar, ¿cierto? Al patrocinio y va a tener que presentarlo eh, las nuevas pruebas, ¿cierto? Otro abogado que usted tenga. Entonces ahí le indica el estado que va a estar la causa. Pero ¿qué tiene su excepción? O sea, por el solo hecho de la renuncia que haga el abogado, ¿cierto? Por solo hecho de presentarle al tribunal, no significa que va a renunciar en ese momento. ¿Por qué motivo? Porque primero, ¿cierto? Se debe comunicar al cliente y mientras esto no suceda, o sea, el abogado, ¿cierto? No sucede esta comunicación, sigue conservándose su responsabilidad, ¿cierto? De la conducción del proceso. Salvo, ¿cierto? Que la parte nombre al reemplazante. Más que nada, para que no una de las partes no quede en la indefensión, no quede, ¿cierto? Desprovisto de defensa jurídica. Entonces, igual el abogado va a tener esa responsabilidad, ¿ya? Va a tener esa responsabilidad dentro de esto. O sea, no por el solo hecho de presentar su renuncia y hasta aquí llegamos y resulta que mañana había un plazo para presentar un escrito, no va a ocurrir así. Eso va a tener, ¿cierto? Que primero ser aceptado, designarse, ¿cierto? El otro abogado y a efectos de que él ya termine con las gestiones que tenga que hacer, ahí va a tener su efecto. Otra forma también es por el fallecimiento, ¿cierto? Del abogado o su incapacidad. Eh, bueno, ahí más que nada, si fallece, se tiene que nombrar, ¿cierto? Otro abogado, ¿cierto? Reemplazante, ¿ya? Y si hay revocación de la parte, ahí ya, ¿cierto? Formulan escrito ante el tribunal que revoca el patrocinio de cierto este abogado y va a tener que designar uno nuevo en el mismo acto, en el mismo documento. Y eh, aquí también tenemos, ¿cierto? Por pérdida de las condiciones para ser abogado patrocinante, o sea, está suspendido, por ejemplo, un abogado suspendido, y por haber, ¿cierto? Terminado el proceso, como lo había señalado al principio. Y aquí vemos la otra parte que se relaciona con esto, que es el mandato judicial. Y ¿cómo se nos define el mandato judicial? Es un contrato solemne en que una persona, ¿cierto?, confía a otra persona habilitada para este efecto la representación de sus derechos en algún proceso o gestión, ¿cierto?, no contenciosa ante los tribunales de justicia. Así se nos define. Entonces,
¿Qué implica el mandato? El mandato siempre, esto lo recuerden para que ustedes lo tengan claro, siempre implica otorgar facultades determinadas al mandatario, ¿ya? Que se trata de estas facultades específicas para actuar en el juicio. Y ahí está la principal diferencia, ¿cierto? Con el patrocinio, ¿ya? Porque aquí esta persona, ¿cierto? El mandatario viene a sustituir a la persona, al litigante, ¿cierto? Porque el patrocinio, ¿cierto? Lo vemos nombre, apellido, ¿cierto? Domicilio y firma, se constituye y debe ser un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Y acá en el mandato hacemos el contrato, ¿cierto? Ante la notaría y le enseñamos las facultades. Y ahí, Sergio, ¿dónde vemos? ¿Sí? buenas noches, disculpa. El mandato judicial ya es el poder en sí mismo, Exacto. ¿cierto? los poderes que va a Ya, tener ya. Es más el que nada por abogado. Por eso, la distinción que hacía Cristian anteriormente, por eso más que nada la claro, aclaración, o patrocinio aclaración poder. para mí en este caso, claro. Sí, patrocinio poder es el nombre correcto. Pero Gracias, Sergio. dentro de la ley, ¿cierto? Claro, vemos de este punto, ¿ya? El patrocinio, el nombre, apellido, cierto domicilio y firma del abogado en el escrito, y el mandato judicial, o el poder, como le podemos llamar también, acá las facultades determinadas que va a tener, ¿cierto? El abogado. ¿Y dónde están estas facultades? En el artículo 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil, y que es importante que ustedes lo puedan leer también, porque ahí se hablan eh, todas las facultades que puede tener el abogado, ¿cierto? Y eh, eh, todas las atribuciones que va a poder ejercer en juicio, ¿ya? Entonces, por eso es sumamente importante, y por eso son importantes los dos documentos, porque no va a ir, ¿cierto? Vamos a decir, va a ser un abogado, ¿cierto? Ya me va a patrocinar, ¿cierto? Un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, pero resulta que inicia en juicio y empieza, no sé, po, a apelar, o comienza, por ejemplo, a hacer una transacción, o sea, llegar a un acuerdo con la otra parte, y resulta que el abogado, el demandante, no quiso darle esa facultad al abogado de que él pudiera terminar el juicio, por ejemplo, con un acuerdo con el demandado. Sería como Entonces, un león sin dientes. claro, entonces, aquí, ¿qué es lo que hace el mandato, ¿cierto? El tribunal sabe qué facultades tiene el abogado. Entonces, ¿qué va a hacer qué importante esto? Determina lo que él va a poder hacer, ¿ya? Entonces, por eso van juntos, ¿ya? Siempre va patrocinio y poder, porque si no, el tribunal o cualquiera, ¿cierto? El abogado poder hacer todo, pero no va a tener idea que las facultades que le dio su cliente. Entonces no va a ser algo que vaya a funcionar correctamente durante el juicio. Y también le sirve para el abogado, ¿cierto? El mandado decir, acá el demandante no tiene esas facultades, por lo tanto debiese tenerse desestimada, por ejemplo, su acción, no sé, una forma de defensa. Por eso es importante que vayan las dos, ¿ya? Así que para que siempre recuerden eso. Gracias, Sergio. Muy amable. Perfecto. Ya, entonces, ¿cómo podemos constituir el mandato? Ahí nos vamos, ¿cierto?, al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, que nos señala el número 1, por escritura pública otorgada ante notario o ante oficial del registro civil, a quien la ley, ¿cierto?, le confiera esta facultad. O sea, lo hacemos por escritura pública, ¿ya? Escritura pública. Y el número 2 nos dice que conste en el acta entendida ante, o, ¿cierto?, el que conste en un acta entendida ante un juez de letra o ante un juez de árbitro y suscrita por todos los otorgantes. ¿Ya? También se puede hacer ante el juez. Y bueno, hoy en día lo hacen algunos abogados, lo hacen ante el juez. Eh, Algunos clientes, por ejemplo, que no tienen dinero, ¿cierto? O están un poco faltos de presupuesto en cuanto a las acciones, lo van a hacer ante el juez, porque ahí creo que no es cobro. Entonces, por eso lo hacen de esa forma. Porque en una escritura pública, ¿cierto? Le van a cobrar, bueno, aquí en Chillán normalmente el cobro es como de 20.000, 25.000 pesos para hacer esa escritura, pero normalmente es la regla general, y ante el juez, ¿cierto? Podría ser la excepción que se hace. ¿Ya? ¿Qué importante esto? Eh, También, ¿cierto? También otra forma de constituirlo es que conste una declaración, ¿cierto?, escrita al demandante, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo la causa, ¿ya? Ahí también es otra forma de constituirlo, pero la regla general, como vemos, es la escritura pública ante el notario.
También tenemos la ley, ¿cierto?, de tramitación electrónica, que ahí vimos que se puede hacer por firma electrónica simple, que ahí se tiene que ratificar por ministro de Fe, ¿cierto?, vía remota la constitución de este mandato, por firma electrónica avanzada, no necesaria la ratificación. ¿Por qué? Porque la firma electrónica avanzada se asimila como a los instrumentos públicos, ¿cierto? Produce plena prueba en cuanto a que la persona que lo está firmando, ¿cierto?, es la correcta. Entonces, por eso se diferencia la firma electrónica simple. Es como la clave única. La clave única es como una firma electrónica simple que nosotros tenemos, y la avanzada, ¿cierto?, ya señala claramente que es la persona que lo está constituyendo, ¿ya? Por eso es que después debe ratificarse la firma electrónica simple, ¿m? Porque puede ser vulnerada, hay, ¿cierto?, hay algunas discusiones que se dan por eso, pero la firma electrónica avanzada se da plena prueba en cuanto a eso, que la persona que es que lo firma, entonces por eso no requiere, ¿cierto?, su ratificación, ¿ya? No requiere eso. ¿Cuáles son las facultades del mandatario? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, estas distinciones, pueden ser ordinarias, ¿cierto?, de la naturaleza, especiales. Y bueno, en la ordinaria, tenemos a ver que son aquellas en que siempre están comprendidas en el mandato judicial, ¿ya? Que van a ser inherentes, o sea, que van de la mano, ¿cierto?, o propias del mandato, y que no requieren ni siquiera mención, ¿ya? Por ejemplo, como habla el artículo 7, en el inciso primero, dice que aun cuando no se expresen las facultades que se conceden, autorizará al procurador para tomar parte del mismo modo que habría hacerlo el poder dante en los trámites e incidentes del juicio, ahí, ¿cierto?, ya hablamos un punto de incidentes del juicio, y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva. Entonces ahí vemos que la ley, ¿cierto?, suple alguna de estas facultades, o sea, le permite al abogado tramitar la causa, ¿cierto?, cuando se le otorgue ya el mandato, aunque no lo señale, para él seguir la tramitación del juicio, resolver los incidentes que se vean o excepciones que se promuevan hasta la ejecución, ¿cierto?, completa de la sentencia definitiva. Entonces vemos que van propias. La ley suple dentro de esto, porque por algo un cliente le está otorgando un mandato para que lo defienda. Entonces, si obviamente no señala ciertas facultades, podríamos decir, no tendría acción que ejercer. Entonces, ¿qué hace la ley? Lo suple porque entiende que si una persona va a constituir el mandato es porque quiere que lo defienda, entonces esas defensas va a iniciar que él pueda ejercer las excepciones, ¿cierto? Pueda terminar el juicio como corresponde, haciendo todo lo que la ley le permite. Las de la naturaleza, bueno, aquí se entienden incorporadas en el mandato, pero las partes las pueden modificar. Entonces aquí ya, ¿cierto?, ya no van suplidas por la ley, aquí las partes las pueden modificar, ¿cierto?, o alterar. Y bueno, más que nada, como les coloqué en el punto, que había una sola facultad que era la que contemplaba la ley, que es la de delegar el mandato. Y ahí, si el mandatario no tiene esta prohibición, ¿cierto?, expresa de delegar, el mandatario va a poder hacerlo, ¿ya? Y ahí, para que esto no proceda, ¿cierto?, el mandatario debe señalarlo expresamente que prohíbe, ¿cierto?, esta facultad de delegar, ¿ya? Entonces se pueden alterar. Ahí también en el apunte se los coloqué, que es importante que ustedes lo tengan presente, como dice la delegación del mandato. Y las especiales, especiales extraordinarias también, aquellas que no se entienden incorporadas de pleno derecho, o sea, como las anteriores, y requieren acá una expresión expresa una mención expresa del mandante. Yo igual les voy a mandar un mandato judicial para que ustedes lo vean y cómo señala cada uno de ellos, ya, para que también tengan ejemplo de eso y lo puedan tener. Y aquí, ¿cierto?, esta requiere la mención expresa. Y aquí pasamos a estas que vemos acá. Ya puede existirse, ¿cierto?, en primera instancia de la acción deducida, o sea, aquí se desiste, ¿cierto?, de la demanda. ¿Qué trae aparejado esto? La extinción de la acción, ya que no podrá ser renovada, ¿cierto?, en otro juicio porque se está desistiendo. Entonces, igual son facultades que, por eso la ley pide que sean mencionadas de forma expresa. Porque, por ejemplo, si el abogado se desiste de la acción y de pronto el cliente no quiere, entonces va a ser un problema que va a ocasionar entre ellos, ¿ya?
y por eso es que produce esta extinción de la acción, este desistimiento, ya no lo va a poder ejercer en otro juicio. Produce cierto este efecto de cosa juzgada, como hablamos, aunque no ha sido juzgado obviamente, pero produce este efecto que no va a poder, cierto, discutir nuevamente la acción en otro juicio. ¿Ya? Aceptar la demanda de la contraria, o sea, ahí está aceptando todas las pretensiones, ¿cierto?, de la otra parte. Absolver posiciones, que esta es la propia confesión judicial que se provoca en juicio, y que es lo que más que nada se solicita la confesión, ¿cierto?, de la parte contraria sobre determinados puntos que se quieren realizar ante el tribunal, o sea, su testimonio, por así decirlo, se solicita, ¿cierto?, esta absolución de posiciones, ¿ya? También renunciar a los recursos y a los términos legales que eh, que es principalmente esto de renunciar a los recursos, o sea, la renuncia a los recursos significa como abandonar, ¿cierto?, anticipadamente el derecho que tiene una de las partes para deducir, ¿cierto?, los recursos que la propia ley lo otorga, ¿ya? Y ahí es donde también es una de las facultades, ¿cierto?, que también es importante señalar. ¿Por qué motivo? Porque obviamente si nosotros, por ejemplo, queremos reponer, apelar, ¿cierto?, a la resolución, a las sentencias, qué sé yo, vamos a ejercer los recursos, entonces son sumamente importantes dentro de la tramitación, porque podemos ver algunos errores del procedimiento, podemos ver cosas que está haciendo, ¿cierto?, el demandado y que se deben corregir, y a través de los recursos lo podemos realizar. ¿Mm? También transigir, bueno, esto es la transacción, como les mencionaba antes, que es la facultad, ¿cierto?, para celebrar el contrato de transacción, que es lo que en simple palabra, llegar, ¿cierto?, a un acuerdo con la parte contraria para darle una solución, ¿cierto?, al litigio o precaver, ¿cierto?, un litigio eventual. O sea, más que nada llegar a este acuerdo, ¿ya? Comprometerse, ¿cierto? Aquí, ¿qué significa comprometer? Someter, ¿cierto?, un asunto a un arbitraje, ¿cierto?, un compromiso, a abogados árbitros que ellos se van a regir, ¿cierto?, por determinadas leyes, pero aquí no abunden, simplemente el arbitraje lo van a ver posteriormente, pero que tienen unas facultades para comprometer, ¿ya? Someter al asunto al arbitraje. Comprometer, ¿cierto? Transigir, bueno, nuevamente, pero ahí ya otorgar, ¿cierto? La número 7, otorgar facultades a los arbitradores, aprobar convenios. Bueno, esa de transigir está repetida, así que esa la pueden borrar, no hay problema. Ya, porque se habla 2 veces, así que no hay un error en ese aspecto. Solamente se repite. Después viene otorgar a los árbitros las facultades de arbitradores, que es lo mismo anterior. Si se compromete, ¿cierto?, a someterlo a un asunto a un juez árbitro, después, ¿cierto?, otorgarse de facultades. Eso es como el requisito principal de esto, de los árbitros, porque a veces se les señalan algunas facultades para resolver dentro del juicio, ¿ya? Pero más que nada eso no debería usted abundar en esa materia, ¿ya? También aprobar convenios, que los convenios son los acuerdos entre los deudores, ¿cierto?, o los acreedores, y aquí se refieren a la forma en que se van a pagar, ¿cierto?, las deudas. También una facultad especial en esta materia. Y por último, ¿cierto?, percibir, que es la facultad que se refiere a la atribución del mandatario para recibir las sumas de dinero, ¿cierto?, la especie, los frutos en que pueda ser condenada, ¿cierto?, la parte contraria, ¿ya? Entonces, estas son facultades especiales. Y bueno, para que también lo comprendan ustedes, ¿cómo se otorgan estas facultades? Tiene que señalar de forma expresa en el mandato judicial. Por ejemplo, confiero a don Cristian, ¿cierto?, Mora Parra, las facultades de ambos incisos, que esa es la regla general que señalan el abogado. Hay algunos cortes que señalan cada una de estas y una que otra para ver cuáles son, pero las reglas generales que señalan se le confiere al abogado las facultades señaladas en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Yo les voy a mandar los mandatos para que ustedes lo vean, pero la regla general es señalar eso. Si ustedes les piden señalar un mandato y otorgar las facultades especiales, basta con que ustedes digan, ¿cierto?, confiero las facultades al abogado Cristian Morapar
las facultades de ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, que el mandante, ¿cierto?, declara conocer y da por expresamente reproducidas una a una, ¿ya? Eso más que nada, ahí no habría más complicación. Pero si la profesora, por ejemplo, quiere que ustedes coloquen cada una de ellas, bueno, ahí deberán colocar cada una de ellas y probablemente ella quisiera evaluar que ustedes sepan cuáles son las facultades, podrán hacerlo, ¿ya? Ahí, si le hace esta pregunta para que ustedes le consulten si va a ser necesario esto, detallar una a una, o se puede hacer de forma general, ¿ya? Para que también lo tengan presente eso. En cuanto a la duración del mandato, ¿cierto? La vigencia o la vigencia del término, acá vemos lo mismo, ¿cierto?, que el patrocinio, mientras, ¿cierto?, no exista un escrito, un testimonio, ¿cierto?, de que haya terminado el mandato, va a continuar hasta que termine el proceso. O sea, igual que el patrocinio, dura todo el proceso. ¿Y cómo tenemos otras formas de terminarlo? También vemos, se relaciona con el patrocinio por la muerte del mandatario, ¿cierto? Extingue el mandato, ¿cierto?, judicial, y bueno, ahí, ¿cierto?, deberá otorgarse otro mandato, ¿cierto?, para que pueda ejercerlo, por la renuncia también, la renuncia al mandatario, que esto es igual que el abogado, ¿cierto?, patrocinante, ¿qué significa? Se encuentra obligado, ¿cierto?, a poner en conocimiento ¿cierto?, a su cliente mediante esta notificación judicial el hecho, ¿cierto?, de su renuncia y el estado en que se encuentra el proceso, ¿ya? Y deberá, ¿cierto?, ahí lo señala la propia ley, ¿cierto?, esperar el plazo que la ley señala para contestar la demanda, en el caso que estuviera, ¿ya? Pero más que nada es lo mismo. Al cliente de que va a renunciar, ¿cierto?, al proceso, una notificación judicial, y informarle a él el estado, ¿cierto?, en que va a quedar el proceso, ¿ya? ¿Y qué pasa si no notifica la renuncia? No va a operar en este caso, y si el mandatario, ¿cierto?, no actúa, ahí ya va a ser responsable por todo lo que haya ocurrido por su culpa, ¿cierto?, por su responsabilidad, y ahí va a poder, ¿cierto?, ejercer otra acción. Entonces, es importante que se notifique esta renuncia, ¿ya? Por renuncia, ¿cierto?, por fallecimiento del mandatario, por pérdida del ius postulandi. Acuérdense que hablábamos del ius postulandi, que era hacer las peticiones a los tribunales, ese poder para hacer las peticiones a los tribunales. ¿Y qué hablamos? De la suspensión. La suspensión, ¿cierto?, de un abogado, a menos, ¿cierto?, que sea suspendido, ahí va a perder, ¿cierto?, también el ejercicio de todas las acciones que puede hacer en la demanda. Y la revocación, ¿cierto?, del poder dante, aquí se nos hablan de dos formas de revocación, que puede ser forma expresa o tácita. De forma expresa, bueno, y dice claramente, ¿cierto?, mediante un escrito escribiendo a la causa que manifiesta, ¿cierto?, su voluntad de dejar sin efecto, de revocar, ¿cierto?, este mandato judicial. Y la tácita, cuando la tácita, es cierto, cuando sin aludir al mandato se confiere uno nuevo. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, estas dos formas, ¿ya? Debe existir la constancia, ¿cierto?, en el respectivo expediente, ¿cierto?, de esta revocación del mandato, ¿ya? Por eso es importante. Pero ¿qué es lo principal de esto? Las dos cosas. Patrocinio y poder se relacionan tanto en la vigencia y en el término, y la diferencia en que se establecen, en que uno, ¿cierto?, el patrocinio se constituye por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, nombre, apellido, domicilio y su firma, y el mandato es las facultades, ¿cierto? Las facultades, y ahí vemos las ordinarias, las que son propias del mandato, las que se pueden alterar, que era solamente la de delegación, y las que necesitan la mención expresa, ¿ya? En ese aspecto. Y por último, ¿cierto?, tenemos la Sergio, agencia oficiosa, ¿sí? ¿te puedo interrumpir? Disculpa. Solo aportar algo respecto a la pérdida de ius postulandi, que no se nos olvide que
El artículo segundo de la ley 18.120 menciona que los postulantes son alumnos de tercero a quinto matriculados, ¿cierto? Y Sí, egresados hasta 3 años después de los últimos exámenes. Y lo otro que quiero claro. aportar es que algo muy importante que no está en la diapositiva, que la profesora lo subió a una imagen que está en el portal, que habla del incumplimiento de carga de la asignación del mandatario. Entonces, cuando el tribunal solicita que se designe o se constituya el mandato y no se hace, el tribunal lo puede pedir de un plazo máximo de 3 días. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso lo vimos después en la última clase cuando vimos plazos. La profesora se acordó de ese plazo de 3 días que tiene para modificar el mandato para constituirlo. Entonces, como no está en la PPT, me gustaría recordarlo para que tomen nota de eso. Perfecto. Sí, importante que tengan presente eso. Bueno, ahí la profesora, como yo le mandé del correo que ella me mandó, ella énfasis cierto en el patrocinio y poder, la acción, el proceso y el procedimiento. Y esto que estamos viendo, cierto, el patrocinio y poder, que tengan énfasis en esto. Y es súper bueno eso, recordarlo. ¿Ya? Bueno, igual en la Constitución, cierto, esto, más adelante igual se ve el tema de la ley 18.120 de tramitación electrónica, para los alumnos para que la comprendan, ¿ya? Pero principalmente esto, ¿cierto? Que el juez, ¿cierto? Le va a dar un plazo, como se llama, de 3 días, ¿cierto? Para constituir el mandato bajo cierto procedimiento que no se va a tener, ¿cierto? Por no presentado o no constituido. Entonces, es importante eso. Y por último, ¿cierto? La agencia oficiosa, acá aquí lo que hablamos, esto es un cuasi contrato, ya en su concepto, en el cual, cierto, una persona determinada comparece ante un tribunal asumiendo la representación de otra y ofreciendo la ratificación posterior. Así que vemos una distinción, la ratificación posterior del actuado por el representado, rindiendo una garantía para ello. Entonces aquí vemos que el otro se tiene que constituir en el acto, ¿cierto? En el momento, y acá la agencia oficiosa, acá ofrece, ¿cierto? La ratificación posterior. ¿Y cuál va a ser esa garantía? Normalmente va a ser una fianza, ¿cierto? Que se va a señalar en el tribunal. Y más que nada, ¿cierto? En el posterior, él señala que posteriormente el interesado, ¿cierto? Va a aprobar o va a dar el visto bueno, ¿cierto? A todo lo que se haya obrado, ¿cierto? En el proceso. Por eso se pide una fianza en este aspecto, para asegurar que obviamente no se están ejerciendo acciones y de pronto vaya en perjuicio, ¿cierto? De una persona, ¿ya? Y cuando esto se va a ratificar, el interesado, ¿cierto? Va a tener que ir a decir que aprueba todo lo que se haya obrado en su nombre. Y a efecto que esto no suceda, ¿cierto? Va a ser la sanción, ¿cierto? Con esta fianza que va a tener. Pero aquí el tribunal, ¿cierto? Tiene que calificar las circunstancias, ¿cierto? Del caso, la garantía, ¿cierto? Ofrecida. También va a fijar, ¿cierto? El plazo para esto, para que se ratifique. Dentro de sus requisitos que hablamos, es que una persona, ¿cierto? Primero comparezca al juicio, a una gestión, ¿cierto? No contenciosa, asumiendo esta representación de otro, y sin tener el mandato, sin tener la representación de la persona, ¿sí? No tiene nada, por así decirlo, ¿ya? Posteriormente a eso, que la persona, o sea, este agente, ¿cierto? Oficioso, ofrezca la fianza, a garantía, ¿cierto? Que el interesado posteriormente lo va a aprobar, ¿ya? Va a aprobar, ¿cierto? Ratificar todo lo que haya a hacer. También tienen que hacer valer motivos, ¿cierto? Circunstancias calificadas que debe indicarlo, ¿cierto? El momento de comparecer o por qué, ¿cierto? Va a iniciar esta acción sin tener el patrocinio, ¿cierto? O el mandato judicial. Y obviamente tiene que cumplir con los requisitos que la propia ley señala para comparecer, ¿cierto? Los abogados, que importante que tenga, ¿cierto? El ius postulandi, o sea, para poder hacerse representar, ¿cierto? Como si fuera un mandato judicial, ¿cierto? Un patrocinio, ¿ya? Que tenga, ¿cierto? Todas estas habilidades que se solicitan, o sea, estos requisitos de validez, ¿ya? Y que
Si el tribunal admite esta agencia oficiosa, señala el plazo, ¿cierto? Para que ratifique el interesado, y si ratifica el interesado, aquí se produce, se convalidan, ¿cierto? Todas las actuaciones que se hayan practicado, ¿cierto? A su nombre, y si no ratifica, aquí no produce, ¿cierto?, ningún efecto y son nulas por no existir, ¿cierto?, este mandato o representación. ¿Mm? Entonces, aquí va a decaer, ¿cierto?, en todo momento esta agencia oficiosa. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama, ¿cierto?, el agente oficioso. Patrocinio poder está constituido y acá no. Acá la agencia oficiosa no. Pero tiene sus requisitos. ¿Ya? Así que igual ahí en los apuntes que le envié, repásenlo también porque están súper claros en cuanto a esto y les va a ayudar muchísimo. ¿Ya? No sé si tiene alguna pregunta antes de terminar. Vamos a partir con las actuaciones judiciales. Vamos a ver el principio y para no extendernos tanto, para que no sean sesiones tan extensas y puedan ser provechosas también. La terminamos mañana yo creo que en 40 minutos también, a más tardar. Y como les dije ayer, yo les voy a enviar un cuestionario para que ustedes mismos se evalúen y ustedes mismos tengan sus respuestas y vayan viendo cómo están dentro del conocimiento de la materia, que les va a servir mucho, la verdad, y va a ser súper bueno. ¿Ya? Ya. Dentro de las actuaciones judiciales, acá ya vimos, ¿cierto?, la acción, el procedimiento, las partes, los interesados, ¿cierto?, el patrocinio de poder, de mandato judicial. Pasamos también a las actuaciones judiciales, y que se definen que son actos jurídicos procesales más o menos solemnes, del cual se deja testimonio escrito en el expediente y debidamente, ¿cierto?, autorizados por el ministro de fe que la ley señale. Y por eso es que provienen fundamental, ¿cierto?, de las partes del tribunal, ¿cierto?, mediante el cual el proceso se realiza y produce, ¿cierto?, sus efectos principales, ya sea de modo directo, ¿cierto?, inmediato en el proceso. O sea, son actos que las partes propiamente realizan en el proceso. ¿Y cuáles son las clases de actos procesales que tenemos? Bueno, tenemos desde el punto de vista, ¿cierto?, subjetivo, desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista subjetivo, a ser, ¿cierto?, ya sea de las partes, del tribunal o de terceros, que aquí tenemos que relacionarnos, ¿cierto?, con los terceros que hemos visto anteriormente y las partes, ¿cierto?, que también vimos anteriormente, porque de tercero, ¿cierto?, va a haber el tercero independiente, el tercero excluyente, el tercero coadyuvante, ¿cierto?, van a intervenir en el proceso, también van a tener actos procesales que ellos van a realizar. De las partes, bueno, de las partes, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de ellos? Obtener una satisfacción a su pretensión. Entonces, mediante los actos procesales que ellos hagan, van a obtener, ¿cierto?, una determinada, ¿cierto?, relación judicial y crear también una situación procesal. Y ahí que hablamos, ¿cierto?, la demanda, ¿cierto?, la contestación de la demanda, interponer las excepciones, ¿cierto?, ejercer todos los, todo lo que la ley le permite, los recursos, ¿cierto? Todo eso, actos procesales de parte, ¿ya? Del punto de vista, ¿cierto?, del tribunal, ahí son las resoluciones del tribunal. Ahí vemos, ¿cierto?, el órgano jurisdiccional manifiesta sus decisiones a través de resoluciones judiciales, ¿ya? A través de estas resoluciones, decreto, providencia o proveído que la ley define, y los manifiesta, ¿cierto?, a través de esto. Entonces van a ser actos procesales del tribunal, ¿ya? Y de los terceros, ¿cierto? Ahí podemos también, ellos van a poder ejercer, ¿cierto?, la contestación, ¿cierto?, la demanda, la defensa, las excepciones que ellos puedan tener, no la contestación de la demanda, porque no están interviniendo en esta materia, dependiendo, ¿cierto?, las excepciones que puede interponer en una acción, ¿cierto?, ya sea como independiente, como excluyente o coadyuvante, dependiendo de la categoría que tengan, ¿cierto?, ellos van a ejercer las respectivas acciones, ya sea en el interés que tengan en el juicio, ¿ya? Y por eso se tiene que relacionar con esto, ¿ya? Con los tipos de terceros, porque
obviamente, si la profesora les pone un ejemplo, un acto procesal de un tercero excluyente, ¿cierto? Un tercero coadyuvante, ahí vemos que el coadyuvante obviamente va a tener eh, interés en el juicio tanto de la acción que inició el demandante como en el resultado del juicio propiamente tal, entonces ahí tienen que ser actos positivos en que apoyen a esto, ¿ya? Si están señalando pruebas no sé, de una pura línea, el tercero también va a iniciar, va a tratar de apoyar con pruebas que claramente señalan esto. Por ejemplo, si están demandando el cobro de una deuda, ¿cierto? Y el demandante adjunta los contratos, ¿cierto? Los cheques firmados, y el tercero que interviene a esto como coadyuvante va a apoyar, ¿cierto? A eso, adjuntando esa otra documentación que él tenga que diga claramente que el demandado tiene esta deuda también, entonces va a apoyarlo la materia, ¿ya? Entonces ahí va a tener la interferencia en el juicio. Y desde el punto de vista funcional, tenemos los actos de inicio, actos de desarrollo, actos de término. Acto de inicio, ¿cierto? Vemos la notificación de la demanda, ¿cierto? Cuando parte el proceso, también puede iniciarse con medidas prejudiciales, que esta tienen por objeto asegurar el resultado del juicio. También acto de desarrollo, cuando ya va a cierto proceso propiamente avanzado, por ejemplo, la conciliación, la etapa de prueba, ¿cierto? Y ya los actos de término, aquí ya propiamente hablamos del fin del proceso, que es la sentencia, ¿cierto? Los recursos y todas las alegaciones que se puedan permitir en eso, pero principalmente en eso, ¿ya? Eh, bueno, ¿cuáles son sus requisitos? Bueno, ¿cierto? Los requisitos de actividad, requisitos, ¿cierto? Subjetivos, ¿cierto? Y requisitos de constancia. Bueno, aquí, ¿cierto? Los tenemos, pero principalmente en los requisitos subjetivos que tenemos esta aptitud y la voluntad, ¿ya? Y aquí, ¿qué se exige en el proceso? Que se le atribuye, ¿cierto? Esta creación, modificación o extinción de los propios actos procesales o de los efectos procesales que se realizan, ¿ya? Claramente tiene que haber un órgano, ¿cierto?, que sea el competente para la resolución de esto, o sea que el ente, ¿ya?, que acepte los actos judiciales, ¿cierto?, permite, ¿cierto?, la modificación o la extinción, sea, ¿cierto?, este tribunal, o sea, claramente tenga la aptitud dentro de esto, y las partes también desde el punto de vista de las partes, ¿cierto?, tienen que reunir los grados, ¿cierto?, de capacidad como habíamos visto anteriormente, como la capacidad procesal, ¿cierto? La capacidad de ser parte, la capacidad de comparecer en juicio, deben tener, o sea, tiene que haber una aptitud por parte de ellos, ¿ya? Esto es que la ley señala, ¿ya? Y dentro de eso, ¿cierto? Están las excepciones del artículo 70, que cuando hay excepciones, por ejemplo, cuando la ley, ¿cierto?, encomienda al secretario o otro ministro de fe que realice actuaciones judiciales, eh, cuando se permite la delegación de funciones y en caso que deba practicarse, ¿cierto?, fuera del lugar en que se sigue el juicio. Por ejemplo, con los exhortos. Cuando se tenga que practicar una notificación, por ejemplo, si es el juicio de Concepción y se debe notificar una parte en Chillán, ahí, ¿cierto?, el tribunal no va a poder, ¿cierto?, venir él porque no es territorio jurisdiccional, sino va a enviar un exhorto y va a practicar un acto judicial, ¿cierto?, fuera del lugar donde se va a seguir este juicio. ¿Ya? Y bueno, de la voluntad, acá, como el propio nombre, ¿cierto?, lo tiene, es una conducta voluntaria que obviamente le va a vincular a sus respectivos efectos que se realicen. Por eso es que es importante que la voluntad que se exteriorice cumpla, ¿cierto?, con la ley que regula los determinados procesos. ¿Por qué motivo? Porque si incumplen la informalidad va a producir, ¿cierto?, la nulidad del acto, ¿cierto?, la preclusión. Y la preclusión, más que nada, es cuando se le da un determinado, ¿cierto?, plazo, un determinado tiempo para hacer una actuación judicial, y eso termina, precluye su derecho, o sea, termina, ¿ya? No va a poder ejercerlo, ¿cierto?, de otra forma, ¿ya? Y por eso es que
que es importante que lo hagan, ¿cierto?, dentro de la forma y las formalidades que la propia ley señala, para que no tenga, ¿cierto?, esta nulidad, ¿ya? Bueno, ahí, ¿cierto?, están las excepciones del artículo 70, requisitos, ¿cierto?, de esta actividad que podamos tener, ¿cierto?, del lugar, ¿cierto?, el tiempo y la forma. Bueno, del lugar, la regla general es que los actos procesales, ¿cierto?, se realizan en el territorio donde funciona el tribunal, y ahí tenemos, ¿cierto?, las excepciones, por ejemplo, cuando el tribunal se le solicita que vaya a inspeccionar personalmente el lugar de los hechos, él va al juez y aprecia la prueba, ¿cierto?, con sus propios ojos. Normalmente en las causas laborales a veces se ve esto cuando, por ejemplo, dice, no, sabe que me demandaron o sea, me despidieron, ¿cierto?, porque la empresa va a terminar sus funciones, y a veces, no sé, pues el abogado dice, mire, sabe, su señoría, la empresa todavía sigue funcionando, me gustaría que usted pudiera ir a ver efectivamente cómo está, y bueno, va al juez, ¿cierto?, y se constituye en el lugar y observa la prueba eh, con sus propios ojos, ¿ya? Como en otras causas también se puede realizar. Y bueno, cuando hay un interrogatorio, ¿cierto?, un testigo, ¿cierto?, o parte. Y ahí, bueno, la definición es esto. Pero ¿qué principalmente tienen que tener claro ustedes de este punto? Que los actos procesales, ¿cierto?, se realizan en el territorio donde funciona el tribunal, ¿ya? En el tiempo, las actuaciones deben efectuarse, ¿cierto?, en días y horas hábiles, ¿ya? Bueno, más adelante dentro de las notificaciones, que dentro de esta misma materia, se ven se explican muchos términos relacionados con el tiempo, pero que principalmente no exige la ley y el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil es que tienen que efectuarse en días y horas hábiles. O sea, estas son definiciones legales. Esto no cambia más allá. No pueden ver otra definición, pero tienen que efectuarse en días y horas hábiles, ¿ya? Y cuando entendemos que es hábil, este día es cierto que no es feriado, ¿ya? Que no es feriado, ¿ya? Y por eso normalmente se cuenta desde lunes a sábado. ¿Mm? A veces los plazos que se dan son los días que no son feriados, entonces en las causas civiles, por ejemplo, si dan un plazo de 5 días que parte el día martes, va a comenzar el día miércoles, jueves, viernes, sábado y termina el lunes. ¿Mm? Porque el sábado también se cuenta, ¿ya? Porque la ley señala que no sea feriado. No como que sean días hábiles administrativos, por así decirlo, de lunes a viernes, no, acá también se cuenta el día sábado, ¿ya? Así que ojo si ustedes les ponen en la prueba le ponen en relación a los plazos y le dan, no sé, el juez dio un plazo de 5 días para resolver un asunto y le dio el día miércoles, ustedes van a tener que determinar si es que ese día era feriado, si el sábado es feriado o no, y si no es feriado, van a tener que incluirlo igual en el conteo, ¿ya? Y las horas hábiles, las que van a mediar entre las 8, ¿cierto?, y las 20 horas, que así señala la ley. Pero también, como toda regla general, tiene sus excepciones. Aquí, ¿cierto?, una de las partes a poder solicitar el tribunal, ¿cierto?, que realice una determinada gestión en un día, ¿cierto?, una hora inhábil. Bueno, ahí tendrá que indicar, ¿cierto?, los fundamentos del proceso, por qué lo está solicitando y la urgencia, ¿cierto?, que lo exija para que el juez lo resuelva, ¿ya? En la forma, acá la mayoría de los procesos, ¿cierto?, se realizan eh, por escrito, pero también, ¿cierto?, hay algunas actuaciones que se tienen que hacer oralmente, pero la regla general es que todo sea por escrito. Yo presento mi demanda, un escrito, ¿cierto? Respondo a la demanda, un escrito, respondo nuevamente a la dúplica, ¿cierto? La réplica, que son parte del proceso, y ahí tenemos algunos actos que se van a hacer oralmente, por ejemplo, la declaración de testigos, las pruebas testimoniales que se hacen en el proceso que requieren que los testigos presenten, ¿cierto?, sus declaraciones para que lo interrogue tanto el abogado, ¿cierto?, como el abogado demandante, como el abogado, ¿cierto?, de la parte demandada, también lo interroguen. Y también estas participaciones que ellos tengan de forma oral también van a ser documentadas, o sea, van a ser escritas y adjuntadas al proceso,
¿ya? También va a quedar constancia de esta realización de estos actos judiciales en el proceso, ¿ya? Sin perjuicio que sea oral, también debe quedar esta constancia que se realice, ¿ya? Y bueno, después, ¿cierto? Pasamos a los requisitos de constancia. Por ahí vamos a terminar los requisitos de constancia. Tenemos, ¿cierto? El testimonio, la firma y la autorización. Y aquí más que nada, ¿cierto? Dentro de estos requisitos, como el propio nombre lo dice, tiene que quedar una constancia, ¿cierto? Dentro del proceso. Y principalmente se va a indicar, ¿cierto? El lugar, la fecha en que se realiza, las formalidades con las cuales se procede y, bueno, lo que señale, ¿cierto? El tribunal. ¿Por qué es importante la firma? O sea, deben firmar, ¿cierto? Por las partes que intervienen en ella. Por ejemplo, una prueba testimonial como una declaración de testigos que veíamos acá, ¿cierto? En la forma, va a firmar, ¿cierto? El juez que participe en el proceso o el secretario del tribunal y las partes que intervienen en eso. El testigo, ¿cierto? El abogado, ¿cierto? Demandante, el demandado, y lo va, ¿cierto? A señalar. ¿Y cuál es la importancia, ¿cierto? Esta de la autorización? Es que van a tener que ser autorizadas, ¿cierto? Por el funcionario que corresponda y que la regla general es que va a ser el secretario del tribunal, ¿cierto? O el receptor. Así lo señala el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, que nos dice que la autorización del funcionario a quien corresponde a dar fe o certificado del acto es esencial para la validez de la actuación, en todos aquellos casos en que la ley expresamente lo disponga. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es importante cierta autorización? Para la validez. ¿Ya? Por eso es que dentro de todo un proceso siempre tiene que haber esto. Por eso le señalaba que cuando se rendían ciertas estas declaraciones de testigos orales, tenía que quedar un testimonio, ¿cierto? En la carpeta electrónica de lo que se realizó, ¿cierto? eh, eh, por ejemplo, los audios digitales, ciertos videos, cierto otro soporte tecnológico equivalente. Por ejemplo, en las causas laborales se suben los audios, ustedes pueden escuchar los audios de las causas, están ahí adjuntas. Y, en, y por ejemplo, en las causas penales, también ustedes van a poder están, bueno, ahí en algunas, ¿cierto? Se puede ver, en otras no, pero van a estar los videos, ¿cierto? O los audios dentro de estos procesos que se hagan. Por ejemplo, en familia, cuando tienen la entrevista video grabada con los niños, bueno, eso no nos podemos ver, pero van a estar, ¿cierto? Por ejemplo, ahí claramente con este soporte tecnológico. La firma, que no exige, ¿cierto? La ley, que sea previamente leído, ¿cierto? Firmarán todas las personas que hayan intervenido y ahí, al igual, ¿cierto? Que los actos civiles, si no sabe, ¿cierto? Se niega a hacerlo, se va a expresar, ¿cierto? Esta circunstancia y se va a incorporar, ¿cierto? A la carpeta electrónica, ¿ya? Por eso es importante. Y dentro de esto que también se destaca de la ley de tramitación electrónica, que las resoluciones o las actuaciones que haga el juez, los secretarios, ¿cierto? Administrador del tribunal, ellos lo suscriben con firma electrónica avanzada. Y por eso es que si ustedes ven las resoluciones que tengan los tribunales, tienen un código de barras. Y ahí está, ¿cierto? Su firma electrónica avanzada en esta materia. Y la autorización de los funcionarios, ¿cierto? A quien corresponda dar fe o certificado, como nos señala la ley. ¿Para qué? Para la validez del acto. ¿Ya? Pero aquí por eso es que se hace esta distinción, porque en las resoluciones que han sido suscritas con firma electrónica avanzada no van a requerir, ¿cierto? Esta autorización del ministro correspondiente. ¿Por qué motivo es cierto? Porque aquí la ley, ¿cierto? Electrónica de tramitación electrónica nos señala esto. Y bueno, como le había señalado, la firma electrónica da plena prueba, ¿cierto? De la persona quien lo ha suscrito, porque es más confiable, ¿cierto? Y ese valor le ha dado la prueba a la firma electrónica avanzada. ¿Ya? Sí. Bueno, eso sería por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta para que mañana terminemos la materia y así ver cualquier cosa, pregunta que ustedes tengan y también poder prepararle el
el cuestionario para que ustedes propiamente se respondan, simplemente seleccionar las respuestas y ustedes van a saber, o sea, van a poder autoevaluar. ¿Ya? Ya, Sergio, muchas gracias. Ya, Una bueno. consulta al respecto ¿Sí? del cuestionario. ¿Es una especie de cedulario? O sea, informal me No, refiero, no, es una especie de informalmente. cedulario. No, no, Yo pero se por los eso, voy a... informalmente, por eso, claro. ¿cómo? De manera informal me refiero, a eso me refiero. Claro, sí, no, Lo no, que más que esté elaborado por nada, la profe. sí, no, sí, más que nada para que ustedes se evalúen. Es como llenar, es como entrar a ciertos links y les van a aparecer una pregunta y la respuesta, y ustedes van pinchando para que ustedes mismos se evalúen personalmente cómo están dentro de los conocimientos. No, tampoco va a Me ser para la imagino. profesora ni para mí, sino para que ustedes propios se evalúen y así vean de pronto en qué necesitan más trabajar o qué más necesitan aprender. Más que nada para eso, ¿ya? Porque así uno mide sus conocimientos también. ¿Ya? Bueno, se veía mi video. Sí, no, no se veía mi cámara. Ya pues compañeros, nos estamos viendo entonces. Gracias, Sergio, por el tiempo y la Vale, Sergio, disposición. gracias. Muchas Buenas noches. Que gracias. estén bien. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao, compañeritos. Que estén Gracias, bien. Sergio, te pasaste. Chao, chao.